Existe la creencia de que aquí llegó a existir el jardín del Edén. Sí saben, después de que Dios creó al hombre, ¿no? Lo puso en un jardín que tenía todo, que era hermoso. Entonces se dice que este árbol es muestra de ello, porque pues está vivo desde hace muchos años. ¿De dónde está sacando nutrientes? ¿De dónde está sacando vida? Amigos, salam aleikum. Un día más en Bahrein, un diminuto país millonario, vecino de Emiratos Árabes, de Qatar, de Arabia Saudita. Un territorio muy peculiar que, por supuesto, estamos felices de haber venido a conocer para poder compartirlo con ustedes. Está muy cool. ¿Qué tal? Empezamos el día con vestimenta tradicional. Está muy chida, está muy chévere. Esta en particular, la verdad, me gustó muchísimo porque, chequen aquí, los bolsillos están súper eficientes. Miren, tiene dos bolsillos. Pues tenemos bolsillo 1 y aquí tiene un bolsillo como secreto. Y aquí tienes tu dinerito. Miren esto. ¡Qué locura! Ah, que por cierto, esto ya lo habíamos comentado, pero en caso de que no hayan visto el otro video de Bahrein, les contamos, este país tiene, dato curioso, tiene la moneda más cara del mundo. Se llaman dinares, son estos billetitos. Y cada uno de estos, o sea, un dinar cuesta $2.65. Es un país caro, la verdad. Todo es muy costoso. Está muy loco pensar que, por ejemplo, cuando estuvimos en Sudán del Sur, era como que un fajo de billetes era $1. Y aquí esto que tengo en la mano son tal vez, tengo en mi mano como $100 ahorita, de verdad. Es loco. Muy interesante, muy loco. Y bueno, hoy vamos a conocer sitios, la verdad, muy peculiares de este lugar. Vamos a estar dando como un poquito city tour. Vamos incluso a conocer un árbol que se le llama el árbol de la vida, que tiene una historia muy interesante. Creo que es lo que más me emociona de este día. Ya le estamos platicando a lo largo del día. Ok, mantengámoslo casual. Va a ser un vlogcito casual, bahreinesco. Seguramente va a estar cool. Ah, por cierto, enseñamos el outfit de Arisita aquí, Camari, que está sosteniendo el camarón. Miren nomás. Miren, estamos combinados, ¿eh? Qué chulada. Brillo Por doquier, ¿eh? Qué belleza. Nada más el de Ari no tiene bolsillos, gran desventaja, pero... Es muy triste no tener bolsillos, pero tengo brillos. Tiene brillitos. Bueno, amigos, Bahrein va a estar muy cool, seguramente. Diríamos, vamos a darle, pero estamos en Bahrein, así que iremos, ¿te acuerdas cómo se dice? No. Yala. Yala, es correcto. Yala. Un paseo en barquito acá por el Golfo Arábico. La verdad, lindo. Es un paseo agradable. Y miren nomás, qué vistaza, de verdad que no. El skyline que tiene Bahrein, hermoso. Muy impresionante. Oigan, por cierto, tiene tiempo que no hago una mención de Rey Palomo en el canal. ¿Por qué no hacerlo ahora? Rey Palomo es mi marca de ropa, de accesorios, amigos. Rey Palomo. Es muy bonita. Siento que ya hay tantos nuevos seguidores en el canal que tal vez muchos no saben de esto. Pero miren, les enseño este nuevo modelo que tenemos de bolsa. Wow, miren, es una palomita muy bella. Chequen, acá cabe todo. O sea, tenemos que si el chocolatito, que si para la emergencia de Arisita, nuestro tabaco, ¿no? Por si lo que sea. El protector solar. Protector, batería. Cabe todo, y cables. Queda espacio. Y miren, tenemos esta otra bolsita que si para el cubrebocas, para las baterías, para la botella de agua. Está cool, la verdad, está muy cool. Espaciosa. Ropa de calidad, accesorios chidos. Si quieren, si gustan, el enlace siempre está en la descripción, en los videos. Envíos a todo el mundo. Continuemos con el video. Claro que sí. Entramos al Museo Nacional. Está muy cool, sobre todo esta parte que te explica como un poco de la cultura tradicional de estas tierras. En específico, por ejemplo, esta parte de las bodas, ¿no? Vaya, es material real, ¿no? Fotos reales. Y lo que me parece más interesante es que este es el sistema que usan para casarse, por ejemplo, también en la realeza. A ver, obviamente no todas las personas aquí en la ciudad, pues obviamente no, pero la realeza sí usa este método. Y es que se casan en familia. O sea, se casan entre primos, por ejemplo, y si no se da una unión buena entre primos, hay una mujer que pues básicamente es como la chismosa de la comunidad, que sabe todo de todas las familias, y ella es la que recomienda así, pues esta persona es buena pareja para ti porque pues tiene ciertos rumores, se dice tal de esta persona. Sí, es como la chismosa del barrio. Ella te dice, mira, te conviene esta familia, tal, y si están de acuerdo las familias, pues se arreglan las bodas, se arreglan los matrimonios.
matrimonios. Y a ver, yo creo que este es un dato que no sorprendería mucho si fuera algo así como del pasado, pero no, es cosa del presente, que de verdad en muchas tribus se sigue haciendo. Es un sistema que sigue pasando, y les digo, en la realeza de este país y realmente de los países vecinos, o sea, como de este sistema de gobierno, así funciona. Está medio perturbador, ¿no? Vaya dato perturbador a medias. Casarte con tu primo y sí, así mantienes como a la familia real. Vaya dato semi perturbador. Qué padre está este museo, el Nacional de Bahrein, porque es como, si no quieres ir a las aldeas a ver los escenarios reales, pues aquí como que te los plantean con maniquís, con muñecos. Y están como realistas. Y sí, la verdad sí son varios escenarios que sí, por ejemplo el horno del pan, está bien planteado, la verdad, está cool. Estás turisteando, no vas a estar yendo a las aldeas para ver los escenarios. Mira, aquí te los plantean. ¿Qué tal? Sí, está bien hecho el museo. Chequen, estamos así en una calle bastante promedio, ¿no? Residencial, ¿no? Unas casas, por ahí unos departamentos. Y aquí hay un montículo, ¿no? Como de tierra. ¿Qué te imaginas que es? Es un cimientos para un edificio. Demolieron algo ahí. Te imaginas muchas cosas menos lo que realmente es. Y es que, amigos, amigas, esto es una tumba. Así es, esa es una tumba de uno de los métodos ancestrales de esta zona arábica. Y de hecho está muy interesante. Ahorita antes de venir estábamos en el Museo Nacional de Bahrein, donde te explican más o menos cómo se organizan esas tumbas, y te explican que por abajo son como si fueran como cuartos. Entonces van así acomodando a los esqueletos. En unas ponen a los esqueletos como en posición fetal, en otras extendido. Es algo muy interesante. Y chequen, no nada más es eso, o sea, son montículos grandes, de verdad masivos, chequen eso, sino que toda esta zona, miren, todo esto de aquí. Y están rodeadas de casas a la fecha. Sí, qué loco. Imagínate explicar dónde vives, ¿no? Junto a la tumba de mi abuelo. En la tumba de mi abuelo, aquí en mi patio, juego fútbol. No sé, es que de verdad es lo que es lo que hacen. Miren esta otra. Esto tiene miles de años, ¿no? Y se mantiene meramente pues porque esto es patrimonio, es algo sumamente interesante. Pero es que sí, es muy, muy, muy interesante. Así que esta es una tumba y ahí hay una casa, o sea, es un conjunto de departamentos. Entonces te dicen así, ¿a dónde vives? ¿Cuál es la referencia para tu casa? Pues la tumba, ¿no? Donde está la tumba, donde están los esqueletos de hace miles de años. Ahí vivo yo. Órale, está muy, muy cool. Incluso hay como una mesa de picnic, ¿saben? O sea, hay una mesita de picnic y toda la cosa. Pues te comes tu sándwich junto al tatarabuelo, ¿no? Y estas ya son tumbas, ok. Bueno, a ver. Estas ya son tumbas mucho más modernas, claramente, ¿no? Entonces, miren, esto ya es como en muchísimas partes del mundo. Obviamente no hay cruces porque pues no es algo del cristianismo, ¿no? Aquí es el islam en su mayoría. Entonces tenemos las tumbas, ¿no? Modernas, y junto ¡hablaum! La tumba masiva, pero masiva, enorme, tremenda. Y a ver, este es un método ya bastante ancestral, ¿no? Pero como estaban pensadas, está muy interesante. Chequen, al centro iban los hombres, ¿no? Los adultos. Y alrededor ponían a los niños en caso de que algún niño hubiera fallecido. Y en medio con el hombre se ponía su mujer o mujeres, porque vaya, pues esta es una cultura, a ver, hace miles de años obviamente en muchísimas partes del mundo, pero hasta hoy en día, hasta la fecha aquí, pues puede pasar que tiene que un hombre varias esposas, ¿no? Entonces ponen a sus esposas con él en el centro y también a sus tesoros, a sus riquezas, algo que le significara, algo que le simbolizara. Todo iba ahí en el centro y alrededor los niños. Que sí, eso es real y es muy interesante. O sea, a la fecha hay hombres aquí que tienen varias esposas. El rey, por ejemplo, de aquí, de esta región, me comentan que es bien sabido, tiene varias esposas. Muchas veces esto es más como por estrategia, como por hacer crecer a las familias y demás. Pero sí es algo que, a ver, pleno 2021 no es muy común, pero pasa. Y de hecho, esto pues me da tantita puerta para entrar al tema del divorcio. Esto es algo bien interesante y voy a intentar ser breve, pero cuando una pareja se divorcia aquí en tiempos modernos, esto sí es ahorita, en 2021, la mujer tiene derecho a que el gobierno, o sea, ¿verdad? El gobierno de Bahrein le dé una cuota mensual porque
se divorció. Entonces son como 300 dinares, algo así, que vienen siendo como 700 y cacho dólares al mes por estar divorciada. Qué tremenda locura, ¿no? O sea, el gobierno destina una parte del dinero a mujeres que están divorciadas. ¿Qué tal? Imagínense eso pasar en otras partes del mundo. ¿Qué? No sé, a mí me parece algo súper interesante. Y también para viudas, ¿ok? Tanto divorciadas como viudas. Miren, sí que territorios muy, muy diferentes. Entonces, ¿lo amerita? Sí. Y bueno, yo creo que todo este conjunto de datos, hay tumbas en medio de residenciales, o sea, fuera de tu casa. Lo cual está cool que las mantenga. Sí, tu vista puede ser una tumba. Y también, pues todo esto que estuvimos aprendiendo del divorcio. Sí lo amerita, ¿eh? Yo creo que en efecto lo hace, sí. Vaya dato perturbador. Ante nuestros ojos, el árbol de la vida de Bahrein. A ver, la verdad sí está muy interesante. Podría parecer nada más un árbol y ya, pero aquí les va todo el contexto. Que así, primero les explico los hechos y luego ya platicamos sobre las creencias y demás. Que la verdad sí tiene una historia bonita. Me llama la atención, está bonito. De hecho, yo ya había escuchado sobre esto, nada más no sabía que estaba en este territorio como tal. Y es que miren, tenemos un árbol aquí que de entrada, amigos, esta es una acacia, ¿ok? Las acacias, búsquenlo en internet, te viven cuando mucho 50 años, o sea, algo así. Este tremendo lleva vivo 400 años, 400 años. Y no nada más eso, sino que miren, veamos, de verdad observemos que estamos en el tremendo desierto. Para allá no hay nada más que montículos tremendos de tierra, ¿ok? Para allá también, o sea, hay vegetación de verdad. Miren hasta dónde. Bastante lejos hay vegetación. Para llegar aquí tienes que pasar, pues sí, un buen tramo de camino de tierra, o sea, de todo desierto. Y aquí está en pie este árbol, esta acacia de 400 años, de 10 metros de altura. Es el único árbol en 2 kilómetros a la redonda. Y sus años de vida se calcularon haciéndole estos pequeños orificios para de esta manera poder contarlos, porque ven que uno de los métodos para contar es como contando los aros, ¿no? Pues de alguna manera haciendo esos hoyitos pudieron hacer el conteo y de esa manera es que se ha determinado que tienen en efecto 400 años. ¡Wow! Que pues la verdad se ve bastante vivo, ¿no? O sea, se ve bastante verde, es muy hermoso, sin lugar a dudas, es algo muy único, es algo digno de ser analizado. Y vaya que se ha analizado, vaya que se han formulado teorías de por qué esto pasa. Una de estas teorías nos dice que seguramente hay alguna raíz que conecta, ¿no? en el suelo con algún caminito de agua, ¿no? Le entra agua de alguna manera, se ha mantenido viva. Otra de las teorías nos dice que aquí abajo había una casa antigua. Esta casa antigua tenía plantas, entonces de estas plantas eventualmente, cuando quedó todo bajo tierra, se sobresalió una raicita, ¿no? Entonces creció en este tremendo arbolazo. Esas son las teorías como científicas, ¿no? Pero ahora las espirituales, que a mí la verdad me parecen más bonitas y me llaman más la atención. Una de ellas nos dice que existe la creencia de que aquí llegó a existir el jardín del Edén. Sí saben, después de que Dios creó al hombre, ¿no? Lo puso en un jardín que tenía todo, que era hermoso. Entonces se dice que aquí era el jardín del Edén y que este árbol es muestra de ello, porque pues está vivo desde hace muchos años. ¿De dónde está sacando nutrientes? ¿De dónde está sacando vida? Pues porque aquí es el jardín del Edén, entonces es algo sagrado, ¿no? Otra teoría nos dice que este árbol existe, o sea, que no tiene 400 años, sino que existe desde tiempos preislámicos. En el Islam, en el calendario del Islam, ahorita estamos en el año 1600 y tantos. Entonces nos dice que este árbol existe desde tiempos preislámicos, o sea, desde hace más de 1600 años, y que es cuidado por el dios Enki. ¿Enki? Sí, en efecto, Enki, que es como el dios del agua fresca, ¿no? Entonces que lo cuida porque pues es algo sagrado, ¿no? Es un árbol que nos representa la existencia, en efecto, de todo lo sagrado que nos dicta el Islam. Y bueno, ya fuera de estas teorías que igual y se sesgan un poquito hacia una creencia u otra, muchas más personas simplemente le dan un significado como que es un milagro, o sea, es un milagro de vida, y pues sin importar qué tan mal puedan estar las cosas, qué tan poca esperanza puedan parecer que falta en ciertos temas, los milagros existen, los milagros
ocurren y este árbol es una muestra de ello. Entonces creo que esa es mi interpretación favorita, es la más bonita a mi parecer. Es como que, a ver, no nos sesguemos a una creencia u otra, que si el Islam, que si tal, sino que simplemente es un milagro que sucede y es bonito y es una muestra de que lo imposible puede suceder. Entonces sin duda es un lugar lindo, es un lugar que, a ver, no les voy a decir que estaba en mi itinerario inicial, porque pues, yo ya les voy muy sincero, les dije que ni siquiera sabía la existencia de este país, pero sí cuando llegamos y me puse a buscar qué hacer, leí que esto era aquí y dije, wow, claro que sí, claro que tengo que ir a visitarlo, tengo que ir a conocerlo, tengo que ir a abrazarlo, tengo que ir a compartirlo con los capos y las capas. Y es que sí, que sobrevivió a un árbol así, en este clima, sí es algo milagroso si le queremos dar un adjetivo. Aquí el clima promedio es de 41 grados centígrados y las temperaturas se suelen elevar hasta 49 grados centígrados. Mucho calor, muchísimo calor. Un árbol así no, sí, en teoría no podría estar sobreviviendo y mucho menos por tanto tiempo. Sin agua, sin una fuente directa. Hay personas que dicen que la fuente del agua la obtiene como de las brisas, pero a la vez, hay brisas, pero pues también hay muchísimas tormentas de arena. Entonces tendría que estar bien seco y no, o sea, tiene incluso sus hojas verdes, los pajaritos vienen, es algo, es muy hermoso, sin duda es algo súper único. Es lindo abrazarlo, ¿no? Sí, se siente bien bonito. Sí, la verdad sí, es que sí. Como que te da paz. Sin importar no sé, la interpretación que quieras darle, sí es bonito, no sé. Es mucha vida aquí. Por mucho tiempo, es mucha esperanza. Y la verdad es que me siento muy agradecido, número uno, de poder visitar este tipo de lugares, y número dos, de estar de verdad solos, porque miren, ahorita sí somos los únicos, o sea, verdad, bueno, por ahí es nuestro guía, ¿no? Pero de ahí en fuera somos los únicos. Es sin duda algo muy hermoso y me siento agradecido de poder venir a conectarme con el árbol de la vida un momento y con todos sus hijitos que miren como que ya tiene más arbolitos que están naciendo a partir de él. Algo mágico, la verdad, algo muy hermoso. Pues amigos, así es como concluimos con esta aventura por el desierto, la ciudad, las maravillas, las tumbas de Bahrein. Un territorio que les digo, no estaba en mi mente visitar, no estaba en mis planes, no porque no quisiera, sino porque no sabía que existía. Pero la verdad, qué bonito es, qué hermoso, impresionante en algunos aspectos, perturbador en otros, atrasado en unos más, pero sobre todo lindo. La verdad, la gente linda, su historia muy interesante. Está cool, un placer habernos dado esta escapadita a este lugar y un honor, de verdad un honor poder compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarme, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Salam aleikum. Pimpollo que lleva más de 400 años en pie, sin una sola gota de agua visible.